Vamos a arrancar con este caso donde tenemos lo siguiente. Tenemos este campo vectorial f, que es el que ustedes están viendo acá en pantalla, donde nosotros tenemos una función vectorial de tres variables, ¿no? X al cuadrado por y en la primera componente, y al cuadrado en la segunda componente y x por z al cuadrado en la tercera, ¿no? Y luego tenemos la curva C, que en este caso está definida, ¿sí?, a través de la intersección de dos superficies, ¿sí? Vamos a tener una superficie 1, que es el plano y es igual a 2x, y una superficie 2, que en este caso es el cilindro x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 4, ¿no? Entonces la idea con estos datos, ¿sí?, como consigna, es encontrar la circulación, ¿sí?, del campo vectorial de f a lo largo de la curva C, ¿sí? Fíjense lo siguiente, en este caso este es un típico problema de circulación de fuerzas, ¿no? Básicamente de integrales de línea, donde nosotros calculamos el trabajo que un campo de fuerzas ejerce a lo largo de una curva, ¿sí? Ese sería el quid de la cuestión en este caso. Entonces tenemos varias maneras de poder resolver este ejercicio. Lo interesante al principio es tratar de hacer un esquema, un dibujo, de entender qué tipo de curva vamos a utilizar en este caso, ¿sí?, qué tipo de geometría va a ser la que va a estar en juego y por lo tanto tratar de ver si tenemos alguna posibilidad de aplicar en algún punto algún teorema integral que sea necesario, ¿sí?, que son varias de las opciones que podemos manejar en este sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo, ¿no? En este caso, el dibujo tiene que ser algo medianamente aproximado, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo, digamos, demasiado exacto, ¿tá?, pero tratar de entender un poco qué es lo que está ocurriendo sin problemas acá, ¿no? Entonces vamos a tener primero los ejes, ¿sí?, del espacio. Generalmente lo que conviene hacer es un esquema del primer cuadrante. Vamos a tener el eje X, el Z y el Y. Y la idea acá es tratar de entender contra qué nos estamos enfrentando nosotros, ¿no? Fíjense, si tenemos x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4, esto nos sugiere que el tipo de geometría con la cual vamos a trabajar es un cilindro, ¿sí?, donde nosotros vamos a tener que el cilindro tiene centro 0, 0, ¿sí?, y radio 2. Otra forma de decirlo esto sería, en este caso de esta superficie, podemos pensarlo como x menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado, que es igual a 2 al cuadrado. Si esto nosotros lo viéramos en el plano, obviamente que la forma que tiene esto sería un círculo, pero como estamos en el espacio es un cilindro. Y ahora la pregunta clave es, ¿dónde está desarrollado ese cilindro? ¿Sí? O sea, ¿qué variable o cuál sería el eje alrededor del cual está desarrollado el cilindro? Y la respuesta a esa pregunta es que la variable que no aparece en la fórmula, que está tácita en la fórmula, es independiente de lo que ahí ocurra. Es decir, nosotros podemos hacer que el valor de y valga lo que nosotros querramos, ¿sí?, que no va a afectar al resultado de la cuenta, con lo cual eso sugiere que la fórmula tiene simetría cilíndrica, ¿sí? Es decir, con el valor de y independientemente, ¿sí?, vamos a seguir teniendo la figura de, en este caso, un círculo. Entonces lo vamos a centrar, vamos a tener acá un círculo, como recién dije, de centro 0, 0 y radio 2, ¿sí?, que lo ubicamos de esta manera, y luego extenderlo o desarrollarlo alrededor del eje Y, ¿sí? Y luego lo que nosotros vamos a tener básicamente es el plano. Esto, fíjense que es un plano, nos damos cuenta porque son todas las variables que aparecen están en forma lineal, es una combinación lineal, con lo cual en este caso va a ser el plano y es igual a 2x, ¿sí? Entonces en este sentido, por ejemplo, para el caso del 2, vamos a estar en 4, y esto lo que va a hacer es cortar a la figura en un plano vertical, ¿sí? Es decir, independiente de z, tenemos esta recta, que es la parte, digamos, central, y el plano que se extiende hacia arriba, ¿no?, que tiene más o menos esta forma genérica, ¿sí? Lo dibujé un poco inextenso. Con lo cual, si tuviéramos que buscar la intersección de la curva entre el cilindro
y este plano es como si nosotros tuviéramos un cilindro, ¿no? Visto desde arriba, por ejemplo, donde el cilindro tiene esta forma y nosotros lo que vamos a hacer es cortarlo en forma transversal, ¿sí? Entonces, si nosotros lo cortáramos con esta sección y después vemos la figura que queda, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando volvemos a dibujar esta figura, ¿sí? Yo voy a dibujar solamente la sección cortada. La figura en cuestión tiene aproximadamente esta forma. Imagínense que ustedes tienen un chacinado, ¿sí? Un salame, un chorizo, lo que sea, y lo cortan, como puede cortarse, o mismo un pedazo de madera, que a veces se corta con una determinada inclinación, ¿sí? Esto es lo mismo. Y acá lo importante es que ese corte o esa curva resultante va a ser la curva que es la intersección entre las dos superficies, que es la que estamos buscando, ¿sí? Entonces, en este caso, esta que estoy pintando acá en rojo, es la curva C, que se define justamente como la intersección de S1 con S2. ¿Está bien? Entonces es un dato interesante, ¿sí? Por las dudas. Y después acá aparece otro tema que también es clave, ¿no? Si ustedes se fijan en el teorema de Stokes, yo ahora lo voy a poner en pantalla, ¿sí? Vamos a ver la definición del teorema de Stokes, entonces vamos a sacar el apunte, esto lo dejo abajo en la descripción del video, y fíjense lo que se pide para el teorema de Stokes, ¿no? En este caso vamos a tener una superficie S orientable con un borde que es delta de S, ¿sí? Como la envoltura, y un campo vectorial S que está definido en un dominio A, ¿sí? Que va a ir de R3 a R3, es decir, estamos hablando de funciones en el espacio. Es un campo de clase S1, el conjunto A es abierto y S, la superficie, está incluida en ese conjunto A, ¿no? Bueno, la idea es que si orientamos a S y digamos, a la superficie envoltura o a la superficie borde, de acuerdo con la regla de la mano derecha, es decir, tenemos que recorrer la curva en sentido antihorario y siempre tiene que estar a la derecha nuestro el campo, ¿sí? O la superficie que queramos calcular. Entonces, en ese caso, la integral de línea, ¿sí? De f diferencial s, o sea, la integral de trabajo, va a ser la integral doble sobre la superficie de el rotor de f por diferencial de superficie, ¿sí? Entonces, hay que ver si las condiciones se cumplen en este caso. Lo que va a ocurrir, ustedes ahora que vieron el teorema, se puede aplicar perfectamente, ¿no? En este caso, porque fíjense, es una curva cerrada, nosotros podríamos orientarla en este sentido, en sentido contra las agujas del reloj, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es dibujar nuevamente esta curva frontal, ¿sí? Imagínense que nosotros vamos a ver a este cilindro desde acá, por ejemplo. Entonces, visto en forma frontal, sería similar a una circunferencia, una elipse, mejor dicho, con cierto peralte, ¿no? Pero eso sería la forma genérica que tiene la curva C, ¿no? Y a su vez, como es el borde de una superficie, que en este caso la podemos considerar como que es la parte del plano, si ustedes ven, es la parte del plano que queda, digamos, delimitada o definida por el cilindro que lo intersecta, así que sería toda esta parte interior que ustedes ven acá. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? Como sean las condiciones para aplicarlo por el teorema de Stokes, lo vamos a resolver desde ese lado, ¿sí? Esto, fíjense que todavía no hicimos ninguna cuenta grande a grosso modo, sino que solamente estamos haciendo un plan, es decir, tratando de sentarnos, hacer un diagnóstico de qué es lo que plantea el problema y después pensar una estrategia sobre cómo eso se puede resolver a futuro. ¿Está bien? Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a repasar qué es lo que decía el teorema de Stokes y cómo se aplicaría en este caso. Por lo que ustedes ven, voy a dejar abajo un apunte en la descripción del video que tiene básicamente la lista de apuntes, ¿sí? Con lo que ustedes pueden ir citando los textos en cada caso, ¿no? Entonces la idea acá va a ser usar la aplicación 32, ¿sí? La definición 32 del apunte, que como la curva básicamente es el borde de una superficie, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer la integral de trabajo a lo largo de ese borde, ¿sí? Esto lo vamos a calcular haciendo básicamente la integral doble sobre ese recinto, sobre esa superficie, del rotor de f, que en este caso es el vector nabla por el campo f, ¿sí? Y todo esto en forma vectorial multiplicado por la normal
de la superficie, ¿sí? Entonces todo esto es aplicar, en este caso, el teorema de Stokes, ¿sí? Este es un caso muy importante. Entonces, ya que tenemos claro lo que tenemos que hacer, simplemente tenemos que calcular todas las opciones habidas y por haber de este lado, ¿no? Fíjense, lo primero que pide el problema es parametrizar cuál va a ser la superficie S con la cual nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces la idea, en este caso, va a ser la superficie S, como nosotros la dibujamos recién, vamos a tener que el plano es, digamos, el plano y igual a 2x, pero nos vamos a quedar con la parte interior, ¿sí?, del cilindro que hemos cortado. Entonces vamos a tener x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Menor o igual, perdón, porque en este caso estamos hablando de la parte interior, ¿ok? Entonces la idea sería, es decir, una vez que tenemos esta superficie bien definida, ¿cuál es el sistema de coordenadas que mejor sirve? Seguimos trabajando con cartesianas, podemos empezar a trabajar con coordenadas cilíndricas o con coordenadas polares. Eso lo vamos a ver según el caso. Acá, por el hecho de tratarse de un cilindro, vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿sí?, que es lo que vamos a ver acá. Entonces la idea sería pasar por las coordenadas cilíndricas. Lo importante acá es que el cambio que vamos a hacer no es el tradicional, ¿sí?, sino que la simetría cilíndrica se da alrededor de x y de z, no del eje y. Entonces la elección que tengamos que tener tiene que tener en cuenta esas variables, ¿no? Entonces fíjense qué opciones tenemos que tener en cuenta, ¿no? Podemos elegir x, que va a ser r por coseno de tita, ¿no? Luego vamos a tener a z, que va a ser r por seno de tita. Luego tenemos a i, que no va a cambiar, que en este caso i nos va a quedar como 2x, como i, digamos, perdón. Vamos a ver que en el plano es 2x. Y luego tenemos el jacobiano, que en este caso tiene todas las derivadas parciales habidas y por haber. Y en este caso el jacobiano sigue quedando r, calcúlenlo si quieren, pero esta sería la idea. Con lo cual, otro tema también importante es que cuando hacemos x al cuadrado más z al cuadrado, estamos trabajando con r cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, una forma de delimitar la superficie es la siguiente, fíjense. La superficie nos va a quedar, en este caso, como y igual a 2x, ¿sí?, si la tenemos que parametrizar. En este caso estamos trabajando de ese lado, ¿no? Y lo que vamos a tener en este sentido es que seguimos con y igual a 2x, con lo cual en este caso y nos va a quedar como 2 por r por coseno de tita, ¿sí? Y lo que vamos a tener nosotros en este sentido va a ser que tanto r, por ejemplo, fíjense, en este caso, como x al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 4 y esto a su vez es igual a r cuadrado, al reemplazar r cuadrado nos va a quedar menor o igual a 4. Por definición también, como r es una distancia física, porque es la distancia entre un punto y el centro, básicamente siempre esto por definición es mayor que 0. Por lo tanto, al momento de aplicar raíz cuadrada, ¿sí?, tengan cuidado porque no tomamos el intervalo de los números negativos, sino que solamente vamos a tomar los números positivos. Con lo cual ya sabemos que r en este caso va a estar entre 0 y 2. Y como vamos a dar una revolución completa alrededor del eje, también θ, el parámetro del ángulo, va a estar entre 0 y 2π. Con lo cual, con esto ya cerramos la parametrización de la superficie, ¿ok? Luego el siguiente punto trata en calcular la otra parte de la integral, que es hacer el rotor por f, ¿no?, que este es otro cálculo aparte. Fíjense en este caso, para calcular el rotor de f, ¿sí?, esto es hacer un producto vectorial, con lo cual hay que ya empezar a expandirlo como un determinante, ¿no? En ij acá vamos a tener las derivadas parciales, derivadas respecto a x, respecto de y y respecto de z, y luego tenemos las componentes, ¿no?, que en este caso en general se llaman p, q y r. ¿Sí? Este es el nombre de pila genérico que tienen estas componentes, ¿no? Fíjense, si nosotros volvemos a tener la función, las componentes en cuestión, la primera en general se le llama p, ¿tá?, la segunda se le llama q y a la tercera se le llama r. Son formas básicamente de armar una nomenclatura que sea común a todos, ¿sí? Entonces esa sería la idea.
Entonces en este caso vamos a hacer el producto, ¿sí? Acá vamos a tener tres componentes. Primero vamos a ponerlo en forma teórica y después reemplazar con las componentes que corresponden, ¿no? Fíjense, para hacer básicamente el producto vectorial tenemos y multiplicando diferencial o la derivada respecto de y de r menos la derivada de q respecto de z, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como r de y menos q de z. Luego en el valor del medio, por ser por ser justamente parte de un producto impar de acá de j, la multiplicación se hace al revés. En este caso vamos a tener la derivada de p respecto de z, ¿sí? Luego menos la derivada de r respecto de x. Y finalmente, cuando hacemos la otra, vamos a tener la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo nos queda en este caso. Bien, ahora vamos a hacer la cuenta. Entonces fíjense, en este caso al hacer la multiplicación vamos a hacer las cuentas por separado, ¿no? La derivada de r respecto de y, como no tiene componente ni vale 0, menos la derivada de q respecto de z, que en este caso también vale 0 porque no tenemos componente. Luego tenemos la derivada, en este caso de p respecto de z, que también vale 0, menos la derivada de r respecto de x, que en este caso queda como z al cuadrado. Y luego tenemos la derivada de q respecto de x, que también vale 0, menos la derivada de p respecto de y, que en este caso queda como menos x al cuadrado. ¿Está bien? Con lo cual, lo que vamos a tener nosotros es que esto nos queda 0 menos 0 es 0, después tenemos menos z al cuadrado y luego tenemos menos x al cuadrado. ¿Está bien? Luego la idea acá es, nosotros ya tenemos el nabla, pero lo tenemos en forma, digamos, de las coordenadas, digamos en este caso las coordenadas cartesianas, ¿está bien? Antes de esto, vamos a dejarlo en stand-by, la idea sería hacer lo siguiente. Otra de las cosas que pide Stokes es cuál es el vector normal de la superficie sobre la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Justamente para hacer la multiplicación. Entonces, nosotros sabemos que la superficie sobre la cual estamos trabajando es el plano, que en este caso es y igual a 2x, con la limitación, obvio, de estar dentro del dominio del cilindro. Pero en esencia estamos trabajando con la superficie del plano, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense lo que vamos a tener para esta superficie. Si pasamos todos los términos de un solo lado, esto nos va a quedar como menos 2x más y, que es igual a 0. Y acá lo que se puede hacer básicamente es, con la ecuación implícita del plano, tratar de trabajar en términos de la normal que tenemos del plano, ¿sí? Fíjense que la normal del plano simplemente la podemos obtener viendo cuáles son las constantes que multiplican a cada uno de los números. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a obtener de acá es que la normal nos va a quedar la constante de 2x, que es menos 2, la de y, que nos queda como 1, y la de z, que nos queda como 0. ¿Está bien? Eso es lo que hay que multiplicar en este caso, ¿sí? Entonces, después por otro lado, un paso adicional que se suele hacer en estos casos es que este vector tiene que estar normalizado, ¿sí? La mayoría de las veces. Entonces, lo que se propone, ¿sí?, en este caso es calcular la norma del vector normal y luego normalizar el vector, que es básicamente dividirlo por su norma, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, la raíz cuadrada de todo esto. Esto es 4, después 1 por 1 es 1, más 0, o sea que tenemos 4 más 1, que es 5, ¿sí? Y la raíz de 5. Con lo cual el vector normal unitario, ¿sí?, normalizado, nos va a quedar. Al vector lo que hay que hacer es dividirlo por su norma o multiplicarlo por 1 sobre la raíz de su norma, ¿sí? Entonces esto nos queda como menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Está bien? Luego, lo que vamos a tener, entonces ahora, paso previo, vamos a calcular, ¿sí?, cómo nos queda, antes de meter todo en la integral, el producto del rotor, ¿sí?, por el vector normal unitario, ¿sí?, que vamos a tener en este caso, ¿no? Entonces esto nos va a quedar
Fíjense en este caso, vamos a tener 0 menos z al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto por menos 2 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5 y 0. ¿Sí? Luego, al hacer la multiplicación, vamos a tener 0 por menos 2 raíz de 5, que nos va a dar 0. Luego tenemos menos z al cuadrado sobre raíz de 5, ¿sí? Y luego tenemos más 0. Con lo cual acá nos va a quedar como menos z al cuadrado sobre raíz de 5. ¿Está bien? Y ahora vamos a compaginar todo junto. Entonces vamos a tener la integral a lo largo del borde de f por diferencial s, que esto nos va a quedar la integral doble, ¿sí? Recuerden, la superficie de nabla por f, rotor de f, ¿sí? Todo esto por diferencial de superficie, que acá vamos a tener la integral entre 0 y 2pi para diferencial de θ. Luego tenemos la integral entre 0 y 2 para r. Luego tenemos el producto del rotor por el vector unitario, que en este caso nos queda menos z al cuadrado sobre raíz de 5. Y tenemos los diferenciales. Así está escrito, digamos, a grosso modo, es decir, reemplazando lo que tenemos. Vamos a hacer un poco de ajustes, ¿no? Por un lado, acá esto está expresado en coordenadas cartesianas, hay que pasarlas a polares, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que z, nosotros lo hemos definido como r por seno de θ, con lo cual z al cuadrado nos va a quedar como r cuadrado seno cuadrado de θ. Y por otro lado está el jacobiano, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar como r. ¿Ok? Entonces ahora, básicamente, la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, vamos a tener la integral entre 0 y 2pi, entre la integral entre 0 y 2 de, acá podemos sacar 1 sobre raíz de 5 multiplicando hacia afuera, z al cuadrado que nos va a quedar como r cuadrado por seno cuadrado de θ, luego esto multiplicado por r, diferencial r, diferencial θ. ¿Está bien? Y ahora lo que hay que hacer es seguir los pasos para la integración. Y así quedaría la circulación completa de todo el producto. ¿Sí? Así que si tienen alguna duda, por las dudas avisen, pero este sería el resultado final. En este caso, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos z, que es una función implícita de dos variables, u y b, ¿no? Y lo que vamos a ver nosotros es que está definida implícitamente en esta ecuación, ¿no? Que es la que ustedes están viendo acá a continuación. E a la u por z más 2b más z al cuadrado es igual a 2u cuadrado más 3, por ejemplo, ¿no? Y la idea es que a su vez u y b están definidas por x e y, ¿sí? Entonces, con lo cual a la postre, digamos al final de todo, tendríamos que z estaría definida como en función de h y. Vamos a tratar de entender un poco, antes de preguntar qué es lo que pide el ejercicio, tratar de entender un poco cómo está armado todo, ¿no? Nosotros vamos a tener dos funciones que son u y b, a las cuales también podemos considerar como si fueran componentes de un vector, pero vamos a pensarlo de una forma más sencilla, ¿sí? A fin de entender el ejercicio. Tenemos las variables de entrada que son x e y, ¿sí? Y ambas van a alimentar, ¿sí?, a las dos funciones en cuestión. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que tanto x como y alimentan a u y b, y luego u y b van a alimentar a una sola función que es z, que obviamente, como ustedes ven por la forma que tiene la ecuación, z no se puede despejar fácilmente de esta ecuación, pero está definida en forma implícita. Con lo cual, en una primera etapa, z es función de u y de b, pero pensando en la composición completa, ¿no? Pensando en todo esto como una composición, lo que nosotros vamos a tener es que z puede ser pensado como una función h de x y, ¿sí? Se puede pensar de esta manera, ¿ok? H como una composición digamos, de z, de u y de b con x y, ¿está bien?
Entonces la idea es, una vez que nosotros tenemos la función h, ¿sí? La idea es tratar de entender, ¿sí?, cómo va a quedar la derivada direccional, ¿no? Nosotros lo que vamos a tener es la derivada direccional de h, digamos, respecto de un vector r, ¿sí?, en un punto que en este caso es el 1, 2. La idea es encontrar esto, pero no solamente es encontrar esta derivada, sino que justamente la idea es encontrar cuál es el vector que garantiza que esto va a ser máximo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la idea acá es encontrar derivada máxima. ¿Está bien? Esta sería como la pregunta. Entonces, vamos a la hoja de teoría, a ver qué nos propone la teoría en este caso, y ver cuál sería realmente el método eficiente para poder resolverlo. Vamos a ver en el caso de los vectores gradientes, que es lo que nos pide responder ahora esta cuenta, ¿sí? La idea va a ser, nosotros tenemos que buscar que la función sea diferenciable, ¿no? Fíjense acá las proposiciones 14 y 15. Primero la proposición 14 que dice que si una función de varias variables, una función escalar de varias variables es diferenciable en x0, existe la derivada de la función en x0 en cualquier dirección y la derivada de esa función en el vector o de derivada direccional nos va a quedar como el gradiente producto escalar por el vector. ¿Está bien? Y básicamente lo que vamos a tener es que, obviamente que si no es máximo, no es un máximo ni es mínimo, sino donde el gradiente se anula, existe la derivada direccional máxima de la función en ese punto, que vale la norma de la función en ese punto, y se alcanza en la dirección del gradiente de la función sobre la norma del gradiente. Entonces consideren la proposición 14 y 15 para justificar este ejercicio. Entonces, viéndolo en este caso, ya repasando cómo quedaría la parte de la teoría, ¿sí?, la idea sería tratar de ver cómo se puede generar esto. Piénsenlo de la siguiente forma. Por cómo está pensado el ejercicio, si tendríamos que probar nosotros, por las condiciones que pide el teorema, si h, por ejemplo, es de clase C1, ¿sí?, o por lo menos de clase C2, como para calcular las derivadas parciales y ver si es diferenciable, ¿no? Porque en ese caso, la derivada máxima simplemente, en este caso sería esa derivada que nosotros estamos buscando, ¿sí?, en el 1, 2, simplemente va a ser la norma del gradiente de esa función h en el 1, 2. Simplemente es eso, ¿sí? Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es que, en este caso, la dirección del vector es el gradiente en 1, 2 normalizado, es decir, dividido por su norma. Esto recuerden que siempre se hace a modo de, digamos, de entender básicamente que la dirección como vector unitario tiene que tener siempre norma 1. Entonces esa sería la base que hay atrás de todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, ya teniendo contestadas estas dos preguntas, cómo se armaría el proceso, ¿no? Por un lado, nosotros si queremos obtener el gradiente de h en 1, 2, la idea sería justamente, ¿qué quiere decir esto? Esto es básicamente la derivada de h respecto de x y la derivada de h respecto de y, ambas evaluadas, ¿sí?, en el 1, 2. Entonces, vamos a tratar de ver cómo viene el flujo para cada parte, ¿no? Fíjense. En este caso estamos reemplazando 1, 2, que son los valores de x, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, yo voy a reemplazar para x, voy a igualar a 1, ¿sí?, y para y voy a igualar a 2, ¿ok? Vamos a ver cómo quedan las imágenes correspondientes de cada una. En el caso de u, por ejemplo, yo tendría u va a quedar como 1 al cuadrado menos 2, que es 1 menos 2, que es menos 1, ¿sí? Y luego en b vamos a tener menos 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, entonces tenemos menos 8 más 9, que es 1, ¿está bien? Y luego cuando hacemos el z, ¿sí?, que en este caso ya les digo, no lo necesitamos, pero para que se entienda, ¿sí?, fíjense, esto vamos a tener e a la menos 1 por z más 2 por b, bueno, hay que reemplazar acá y ver cuál es el valor que corresponde, ¿sí? Entonces, la idea con esto es que ya más o menos entendemos de dónde viene la mano, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que z es esa función h, con lo cual,
si nosotros queremos encontrar las derivadas de h respecto de z y las derivadas de h respecto de y, tenemos que pensar, ¿sí?, en función de qué variables estamos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a repartir esto nuevamente. H sabemos que es una función de z y z a su vez depende de u y de b, ¿sí?, que a su vez cada una de estas depende de x y de y. Este árbol es muy útil siempre que ustedes tengan este tipo de composición de funciones, ¿sí?, porque les va a dar una idea de cómo van a tener que calcular ustedes las derivadas en cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta este dato, ¿sí?, si nosotros queremos calcular la derivada de z respecto de x, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que tomar en cuenta, fíjense, derivada de z respecto de u, todo esto por la derivada de u respecto de x, ¿sí?, por la regla de la cadena, la composición, vamos a seguir esta rama, y luego tenemos que ver la otra rama, que es la derivada de b, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x, ¿sí? Y obviamente todas estas derivadas tienen que estar evaluadas en el punto en cuestión, ¿sí?, en los puntos que corresponden. Luego lo mismo para la derivada de z respecto de y. Fíjense, en este caso nos va a quedar la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de y más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de y, ¿sí? Y ya con eso obtenemos esas dos derivadas que nos pide el problema, ¿sí? Pero esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ir calculando cada una. Fíjense, por ejemplo, en este caso dijimos que el punto xy, ¿sí?, el punto de entrada va a ser el punto 1, 2, y que la imagen de u y de b de esos puntos en este caso es el menos 1, 1. Entonces estos son los puntos donde hay que reemplazar para cada uno, ¿sí? Por ejemplo, estas derivadas que estoy marcando acá en rojo, que son de z respecto de u, las que están en rojo, hay que reemplazarlas acá donde esté el menos 1, 1, que son los valores de u y de b. Y las que estoy marcando acá en naranja, ¿sí?, que van a ser respecto de x y respecto de y, justamente hay que reemplazarlas en el otro punto, que en este caso es el 1, 2. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Fíjense, vamos a arrancar por las derivadas de u y de y, que son de u respecto de x y de y respecto de u respecto de y, de u respecto de x y de b por otro lado, pues son las más sencillas. Por ejemplo, vamos a tener, ¿no?, u, que esto nos queda como x al cuadrado menos y. Entonces, la derivada de u respecto de x, que esto queda como 2x, ¿sí?, la derivada de u respecto de y, que esto queda como menos 1. Cuando ahora esto reemplazamos las derivadas en el punto que corresponde, que en este caso es el 1, 2, acá nos va a quedar como 2 por 1, que es 2, y la derivada de u respecto de y, aunque la reemplacemos en el punto, nos sigue quedando menos 1. Estos son los valores que vamos a reemplazar nosotros después en el árbol de derivadas que usamos al principio, ¿no? Luego tenemos b, que en este caso esto nos queda como menos y al cubo más 9, con lo cual vamos a tener la derivada de b respecto de x, que nos queda como 0, y porque x no está, y luego la derivada de b respecto de y, que nos queda como menos 3y cuadrado, con lo cual de acá tenemos la derivada de b respecto de x en el 1, 2, que sigue siendo 0, y luego la derivada de b respecto de y en el 1, 2, que esto nos queda 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, ¿sí?, o sea que tenemos menos 12. ¿Sí? Estas son las derivadas que nosotros vamos a ir colocando en el árbol de decisión más adelante, ¿ok? Y ahora viene la idea de encontrar las derivadas de z, ¿sí? Entonces para esto vamos a volver a escribir la ecuación como corresponde, ¿sí? Y la idea acá es un poco más complicada, pero no es imposible, ¿sí? La idea va a ser la siguiente. Primero, de esta ecuación vamos a tratar de pasar todo de un solo lado de la ecuación como para armar una nueva función, ¿sí?, con la que nosotros vamos a ir trabajando, que en este caso esa nueva función lo que va a tener va a ser, ¿sí?, las variables definidas, ¿no? Entonces vamos a pasar todo de un solo lado restando
Esto nos queda como e a la u por z más 2b, ¿sí? Todo esto es más z al cuadrado menos 2 por u al cuadrado menos 3, que esto es igual a 0. Y a toda esta función la vamos a llamar, ¿sí?, como si fuera una especie de superficie de nivel, una función en función de u, de b y de z, ¿no? Igual a 0 porque acá estamos hablando de esa nueva función, una cierta cantidad de puntos especiales. No estamos hablando de toda la función en particular. Entonces, para calcular las derivadas acá, tiene que ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, el punto en cuestión que nosotros querramos calcular, ¿sí?, tiene que pertenecer a la función. En este caso, nosotros sabemos que el u y b valen, ¿sí?, por ejemplo, en este sentido, menos 1, 1. ¿Sí? Tenemos que fijarnos cuánto vale para z, ¿no? Entonces hacemos, fíjense, e, vamos a chequear, ¿no? E a la menos 1 por z, ¿sí?, más 2 por 1. Todo esto nos queda más z al cuadrado, menos 2 por 1 al cuadrado, que es 2, menos 3, que esto vale 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener e a la menos z más 2. Y en este caso tenemos más z al cuadrado, que esto nos queda como 5. Vamos a ver qué valor corresponde a esa ecuación. Una respuesta posible acá, por ejemplo, sería reemplazar por tanteo, en este caso como z que valga 2. Por ejemplo, e a la menos 2, ¿sí?, e a la menos 2 más 2 más 2 al cuadrado, en este caso sería e a la 0, que es 1, más 2 por 2, 4, o sea que esto vale 5. Con lo cual sacamos que z vale 2 en este sentido. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, ¿sí?, ya que sabemos que el punto pertenece, hay que chequear una serie de puntos para ver que la función se pueda calcular la derivada, ¿no? Primero, que en este caso f sea de clase c sub 1, ¿sí? Después, por ejemplo, que el u sub 0, b sub 0 y z0 que queramos calcular pertenezca a f igual a 0, ¿está bien? Que ahora nosotros ya vimos que es así. Y luego, nosotros lo que vamos a tener también como condición es que cuando hagamos la derivada de esta función respecto de la variable que nos interesa despejar, que en este caso es z, esa derivada sea distinto de 0. Si todas estas condiciones se cumplen, entonces vamos a poder calcular esas derivadas de z en función de las nuevas variables. Vamos a tener que z derivada respecto de u simplemente es menos la derivada de esta función respecto de u sobre la derivada de la función respecto de z, que es la variable en cuestión. Bueno, ahí justamente ven por qué no puede ser 0, ¿no?, la derivada de z. Y luego z derivado respecto de b nos queda lo mismo, ¿no? Menos f derivado respecto de b sobre el f derivado respecto de z. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a proceder a hacer las derivadas. Fíjense, vamos a hallar la derivada de f respecto de z, que acá vamos a tener e a la u por z más 2 por b, ¿sí?, todo esto por la derivada respecto de z, que es por u, más 2z, ¿sí? Cuando ahora hacemos f en z en el punto, que en este caso vamos a tener que esto nos queda como menos 1, 1, ¿sí?, y 2, vamos a tener que esto vamos a tener acá, fíjense, e a la menos 1 por 2, que sea la menos 2, más 2, que sea la 0, que esto es 1, 1 por menos 1, que es menos 1, ¿sí?, más 2 por 2, que es 2 por 2 es 4, y vamos a tener que es 3, con lo cual vemos que esto es distinto de 0. Hacemos lo mismo derivada respecto de u, que esto nos queda como e a la u por z más 2b por la derivada respecto de u, que es en este caso z, ¿sí?, menos 4 por u. Hacemos la evaluación, ¿sí?, en este punto, que es el menos 1, 1, 2. Acá vamos a tener todo esto que vale 1, ¿sí? Fíjense, por z que vale 2, o sea, vamos a tener 2, menos 4 por menos 1, que es 2 más 4, que es 6. Y después la derivada de f respecto de b, lo mismo, ¿no? E a la u por z más 2b, todo esto por la derivada de b, que en este caso es 2, ¿sí?, directamente. Y ahora cuando la evaluamos en el punto en cuestión, que esto nos queda 1 por 2, que es 2. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a reemplazar y ver cuánto nos queda cada uno, ¿no? Entonces dijimos que z sub x nos quedaba como z sub u por u sub x más z sub b por b sub x, ¿no?
Y z sub i lo mismo, pero con las componentes que corresponden, ¿no? Entonces, vamos a ver. Z sub u en ambos casos vale menos 2. Luego z sub b vale menos 2 tercios. B sub x vale 0. U sub x vale 2. U sub i vale menos 1. Y B sub i vale menos 12. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Fíjense. Z sub x, vamos a tener que esto va a quedar menos 2 por 2 es menos 4, más esto por 0 que es 0, con lo cual esto queda como menos 4. Y en z sub i vamos a tener menos por menos es más, esto es 2 positivo, menos 2 tercios por menos 12 es 4 por 3 es 12, así que 3 con 3 se va, tenemos 4 por 2 que es 8, 2 más 8, que en este caso queda como 10, ¿no? Entonces ahora el gradiente de h, ¿sí? En el 1, 2 nos va a quedar como menos 4, 10, que esta es la dirección de, o digamos, en este caso, la dirección de este vector va a estar el máximo crecimiento. Por lo tanto, la derivada respecto de h del vector en el 1, 2 máxima, simplemente es la gradiente de este vector. También, o sea, vamos a tener menos 4 al cuadrado, más 10 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Esto es 100, esto es 16, con lo cual nos queda como raíz de 116. ¿Sí? Y luego el vector, ¿sí? En donde eso se ocurre, es el mismo gradiente, pero ahora sí multiplicado por 1 sobre su norma. Esto lo hacemos para que el vector en cuestión tenga norma 1. Con lo cual nos va a quedar como menos 4 sobre raíz de 116 y luego 10 sobre raíz de 116. ¿Sí? Y esa sería finalmente la última respuesta de todo. Vamos a ver ahora este caso, ¿sí? Que pide lo siguiente, ¿no? La idea es calcular el flujo de esta función f vectorial a través de el borde o la superficie frontera de este volumen que vemos nosotros acá, ¿no? Entonces, lo importante para entender en cuenta esto es lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular justamente un flujo de una superficie o de un campo a través de una superficie, ¿correcto? Con lo cual, nosotros vamos a ver el enunciado ahora de cómo sería la teoría que tendríamos que aplicar en este caso, pero también lo que es importante acá es ver, acá hay algo que sospechosamente es una ayuda bastante puntual. A nosotros nos están diciendo que la idea es calcular el flujo de este campo alrededor del borde de este volumen, con lo cual estamos hablando de un volumen cerrado. Si estamos en el espacio, por ejemplo, no es el caso de esto, no, pero estoy hablando en general. Si es un volumen cerrado, nosotros lo que vamos a hacer es calcular la superficie, se expresa así, como el borde de ese volumen. Imagínense un ejemplo real, como si fuera efectivamente, ¿sí?, el papel de envoltura de un regalo. ¿Sí? Esa sería la idea física como más tangible. Entonces eso sería lo que tendríamos que aplicar nosotros acá, por ejemplo. ¿Sí? Pensarlo como un papel de envoltura. Entonces en ese caso, casi que están dadas las condiciones para poder aplicar el teorema de Gauss. Y que lo vamos a ver enunciado ahora mismo. Vamos a ver ahora otro caso, donde tenemos que ver qué es lo que ocurre con los gradientes, ¿sí? Básicamente en el caso del teorema de Gauss, ¿sí? Donde vamos a tener, por ejemplo, que en el caso de Gauss, si tenemos una función, como ustedes ven acá, que está definida en un dominio A del espacio, ¿sí?, que va hacia el espacio, que es un campo vectorial de clase C1, es decir, que tiene primeras derivadas parciales continuas, ¿no?, que A abierto, y S, que es una superficie cerrada suave a trozos, que es el borde del sólido regular B, con B que está incluido en ese dominio A. Si orientamos a la superficie con el campo de vectores normales hacia afuera, entonces simplemente la integral de flujo a través de esa superficie nos va a quedar como la integral triple del volumen de la divergencia de F, ¿sí?, evaluado en el volumen. Es decir,
con el diferencial de volumen que corresponde, como ustedes están viendo acá, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Entonces, una vez que ahora vemos que cumple con todas las condiciones para el teorema de Gauss, vamos a darnos una idea de más o menos qué es lo que requerimos, ¿sí? Fíjense que cumple con todas las condiciones. Es un flujo, digamos, básicamente tenemos que orientar la superficie, ¿sí?, hacia afuera o con los vectores normales hacia afuera, justamente para que esto se pueda aplicar sin problema, ¿no? Entonces la idea es, ese flujo que nosotros queremos calcular, ¿sí?, que va a estar alrededor de esa superficie borde, básicamente lo podemos hacer haciendo la integral triple de este volumen, ¿sí? Pero ¿de qué característica? De la divergencia, es decir, del vector nabla en producto escalar por el campo F, ¿sí? Todo esto evaluado con los confines del volumen con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces esto es un dato bastante importante con el cual nos tenemos que topar en estos casos, ¿sí? Entonces ahora, sabiendo esto y sabiendo que podemos aplicar en este caso el teorema de Gauss perfectamente, vamos a ver todas las partes que necesitamos de la explicación. En primer lugar, una parte bien importante es tratar de hacer el cálculo, como ustedes ven, de, una vez que se cumplen todas las condiciones, del nabla por F, ¿sí? Es decir, tenemos que calcular las derivadas parciales de las componentes que corresponden, ¿no?, de la divergencia de F. Entonces, en este caso, la divergencia del campo F, esto nos va a quedar como el nabla por F, donde acá vamos a tener las derivadas parciales de cada componente, todo esto multiplicado por las componentes que en general se llaman P, Q y R, que son las componentes sí que aparecen, digamos, en el campo en cuestión, ¿no? Entonces, al momento de hacer esta multiplicación, fíjense, esto nos va a quedar la derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z, ¿no? Luego vamos a hacer la cuenta. En este caso, fíjense, esto nos va a quedar la derivada de P respecto de X, que esto nos queda como 3 por X al cuadrado por Y al cuadrado, más la derivada de Q respecto de Y, que nos queda menos 3 Y cuadrado por X al cuadrado, más la derivada de R respecto de Z, que nos queda como 1, ¿sí? Acá lo que ustedes ven es que se cancelan estos dos términos, ¿sí?, con lo cual simplemente la divergencia en este caso va a quedar como 1, ¿sí? Esto es bastante interesante porque un tip a veces que suele surgir en estos problemas es que si ustedes tienen que aplicar algún teorema integral, como puede ser, por ejemplo, Stokes, o puede ser Gauss, o mismo Green también, que son los clásicos, a veces conviene resolver el principio o la parte interna de la integral, o sea, si es la divergencia de un campo, si es el rotor, lo que sea, porque a veces, no siempre, pero eso a veces simplifica bastante las cuentas con las que ustedes vayan trabajando más adelante, ¿sí? Entonces es un tip que les puede llegar a ser útil en estos casos, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta porque fíjense, ¿cómo quedaría esto si ahora nosotros lo reemplazamos en la integral original? Porque la integral original, nosotros teníamos la integral de superficie, ¿no?, del campo F por el diferencial S, que ahora estamos integrando respecto del número 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? ¿Sí? Para que ustedes interpreten qué es lo que estamos viendo. Simplemente, al nosotros multiplicar por el número 1, estamos haciendo la integral triple del volumen en diferencial volumen. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos sumando? Esto, la interpretación que tiene es que simplemente la integral de flujo es directamente el volumen que tiene esa superficie, ese volumen en cuestión, ¿no?, limitado por esa superficie. Entonces nos simplifica mucho la vida, porque al ser el número 1, inclusive también si hubiera sido una constante y lo hubiéramos podido sacar fuera de la integral, también hubiera sido útil, o sea, no hay problema, ¿está bien? Entonces, simplemente lo que falta hacer en este problema, así como quedó planteado el tema con la igualdad de 1 y demás, es resolver cuál es el volumen en cuestión de este recinto, ¿no? Entonces, vamos a proceder. La idea acá es tratar en la medida de lo posible de elegir un sistema, ver un poco la geometría que tiene el volumen y elegir un sistema que medianamente sea apto para lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Fíjense, acá vamos a tratar de hacer un pequeño dibujo, ¿sí? No muy exacto, ¿sí? Tiene que ser algo
medianamente útil, pero si quieren usar una graficadora lo pueden hacer, pero no hace falta, digamos, que se maten con una obra artística, ¿sí? La idea es algo medianamente útil y que sirva y nada más. Si ustedes se fijan en la primera parte, ¿sí? Esto, ¿sí? Supongamos que esto lo llamamos la sección 1, esto tiene un aspecto muy similar a lo que sería un cilindro, ¿sí? Digamos, si lo pensáramos en el plano, sería un círculo. Como no, hay una variable que no está, que en esta ecuación, en esta sola, la primera, no está la variable y, lo que sugiere eso es que es un cilindro o que sería una figura con simetría cilíndrica, es decir, cortamos siempre la misma cara alrededor de un eje y esa simetría siempre queda la misma. Y parece, ¿sí?, como un círculo que tiene centro 0, 0 y radio 2, ¿sí?, porque 4 es 2 al cuadrado. Entonces acá estoy dibujando la traza, que es la intersección con los planos coordenados, ¿no? Y en chanfle, y después desarrollado el cilindro queda de esta manera, ¿no? Después nosotros tenemos, por ejemplo, z mayor o igual a 0, que estamos trabajando con la parte superior del cilindro, con lo cual tendríamos que cortar el cilindro desde acá, ¿sí?, y tomar solamente la parte que va hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, tomando solamente la parte que va hacia arriba, no quiero hacer mucho enchastre con la lapicera, pero esa sería la idea, ¿no? Tomar la parte hacia arriba. Y después la idea es que y va a estar entre 0 y x. Entonces, y igual a x, si nosotros lo pensamos, es la recta donde efectivamente y es igual que x. ¿Está bien? Y igual a x, como ustedes lo ven, es un plano vertical, ¿sí?, donde ustedes van a tener, ¿sí?, este sería el plano y igual a x, pero además después tenemos y igual a 0. O sea, y igual a 0 es el plano de la pared, que es este, ¿está bien? Que es todo el plano XZ completo, con lo cual la región vamos a tener que estar comprendida en una parte más interesante, ¿no? Entonces, vamos a parametrizar esto, ¿sí? Hasta ahora sabemos que es una sección de cilindro, ¿sí? Si dibujáramos la intersección de esto, para dibujar la pieza que nos quedó, fíjense, la base que tiene es un cilindro, ¿sí?, pero en este caso lo importante es que estamos trabajando con un cuarto de cilindro, porque fíjense que por cómo quedó el plano que cortó en este sentido y que y es menor o igual que x, vamos a tener que la figura va a quedar algo así. Es un cuarto de cilindro, ¿sí?, que viene en este sentido. Este sería el cuarto de cilindro completo, ¿no? Por ejemplo, fíjense, viene en este caso, pero a la vez acá vamos a trabajar con la mitad de ese cuarto de cilindro, con lo cual lo que vamos a tener es toda esta región, ¿sí? Esa sería la región en cuestión, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a tener a partir de ahí sería lo siguiente: usemos coordenadas cilíndricas, que sería lo más lógico, por como ustedes ven, si es un cilindro, la lógica sería usar coordenadas que estén acordes, ¿sí? Y en este caso, las coordenadas que hay que usar son las coordenadas, ¿sí?, hacia donde está la simetría cilíndrica, que en este caso se desarrolla alrededor del eje Y, con lo cual las que tenemos que cambiar van a ser X y Z, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta que X nos va a quedar como R por coseno de θ, vamos a tener que Z nos va a quedar como R por seno de θ, y luego vamos a tener que Y nos va a quedar como Y. ¿Está bien? Luego lo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí?, ahora que nuestro dominio va a estar en términos de X y Z, ¿sí?, la idea sería tratar de entender un poco qué es lo que ocurre con, vamos a dibujarlo de esta manera, ¿no? Vamos a tener en cuenta X y Z, ¿no? Y acá tenemos Y, ¿ok? Entonces, en la parte donde nosotros vamos a tener que X es igual a Y, ¿sí?, en el caso del eje, acá habíamos tenido el círculo, ¿no? Fíjense lo siguiente: para este círculo solamente estamos tomando z mayor a 0, con lo cual vamos a tomar esta parte del cuadrante hacia arriba, pero no solamente eso, sino que aparte tenemos la limitante de y es igual a x, ¿sí?, con lo cual vamos a tener que usar también parte de ese plano, que ese plano, si nosotros no va a aparecer acá, no va a aparecer en el caso del z, ¿sí?, pero en este caso, ¿sí?,
dado que, como ustedes ven acá, el plano donde y es igual a x, si lo ponemos en perspectiva, viene en este sentido, ¿sí? Nosotros solamente nos vamos a tener que quedar con un cuarto, como ustedes ven acá, del cilindro. Entonces, esto nos va a servir para qué. Aparte de otra cosa, ¿no? Entre paréntesis, x al cuadrado más z al cuadrado nos queda como r cuadrado, que es lo que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, vamos a tener que r cuadrado va a ser menor o igual a 4, como r por definición es mayor o igual que 0, va a estar entre 0 y 2, ¿sí? Y θ, por las características, vamos a tener que va a estar entre pi sobre 2, ¿sí? Que es, en este caso, el ángulo completo, donde nosotros nos vamos a manejar de todo el cilindro, y 0, ¿está bien? Tengan cuidado con esto por las dudas. Eso básicamente resume que z sea mayor que 0, con lo cual que estamos tomando entre 0 y pi, pero a la vez el hecho de que y esté comprendido entre 0 y x limita también las posibilidades, como que justamente no tenemos que tomar todo el círculo, sino solamente hasta pi sobre 4. O sea, eso es importante entenderlo porque se ve en perspectiva, ¿sí? O sea, esto yo voy a dejar abajo en la descripción del video el cálculo de GeoGebra. Esto tienen que ustedes imaginárselo, pero para que se entienda bien cómo viene la idea, ¿no? Entonces esto sería la restricción del dominio, y luego lo importante es entender, por ejemplo, y está entre 0 y x, con lo cual y vamos a tener en este caso que va a estar entre r coseno de θ, que es la variante que estamos viendo nosotros acá, y 0, ¿está bien? Y luego tenemos el jacobiano de la transformación, que en este caso nos queda r. Entonces la idea sería tratar de ver, ¿no? Una vez que tenemos todos estos datos para calcular el volumen, la idea es tratar de darle un orden de prioridades a las integrales como para poder armarlas, ¿no? Entonces fíjense, vamos a tener... La lógica siempre dice que nosotros tenemos que ir desde las unidades más complejas, es decir, que dependen de otras variables, hasta las que finalmente son independientes, ¿ok? Esa sería como la idea más lógica que tenemos que trabajar nosotros. Entonces en este caso vamos a tener que, para hacer la integral, el primer orden tendría que ir, la lógica sería en función de y, esto es lo que primero hay que resolver, y después tanto r como θ, como dependen de constantes, las dejamos en el orden que ustedes prefieran, no hay problema, ¿sí? Siempre también recordando que el volumen incluye el jacobiano porque hicimos un cambio de variable, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener que la integral, ¿sí?, de volumen, ¿sí?, de todo esto, que es el volumen total, vamos a tener la integral, por ejemplo, la interna, que sería la de y, que es entre 0 y r coseno de θ, ¿sí?, diferencial y, acá vamos a tener el jacobiano, que es r. Luego tenemos la integral entre 0 y 2 de diferencial de r, como dijimos al principio, y luego tenemos la integral entre 0 y pi sobre 2, como dijimos, para diferencial θ. Y lo que hay que hacer ahora es ir resolviendo la integral. Entonces vamos haciendo de a capas, ¿sí? Fíjense, vamos a tener la primera capa, luego tenemos la segunda capa y luego tenemos la tercera capa, ¿sí? Entonces, para resolver la primera capa, vamos a tener la integral entre 0 y r por coseno de θ de r, pero esto está en diferencial de y, con lo cual r sale hacia afuera, ¿sí?, porque nosotros estamos integrando respecto de y. Como no tenemos variables de y, directamente ponemos la primitiva así como viene, ¿sí?, y luego hacemos la cuenta y esto nos queda como r cuadrado coseno de θ, ¿sí?, en este sentido. Luego vamos acá para la parte 2, que acá tenemos la integral entre 0 y 2 de la parte 1, diferencial r, o sea que esto va a ser la integral entre 0 y 2 de r cuadrado, ¿sí?, coseno de θ diferencial r, el coseno sale hacia afuera, vamos a tener la integral entre 0 y 2 de r cuadrado diferencial r, con lo cual esto nos va a quedar como coseno de θ por un tercio, que es la primitiva, de r al cubo entre 2 y 0, que esto nos queda como coseno de θ por un tercio, 2 al cubo es 8, menos 0 que es 8, con lo cual esto finalmente nos queda como 8 tercios de coseno de θ, ¿no? Y vamos realmente a la última de todas estas, que es la tercera, que en este caso vamos a tener la integral
entre 0 y pi sobre 2 de 8 tercios de coseno de tita, diferencial tita, que esto nos queda como 8 tercios de la integral entre 0 y pi sobre 2 de coseno de tita diferencial tita. La integral de coseno es seno, así que vamos a tener 8 tercios por seno de tita, ¿sí? Todo esto entre pi sobre 2 y 0. Vamos a tener que esto nos queda como 8 tercios de seno de tita, que es 1, seno de pi sobre 2, que es 1, y seno de 0, que es 0. Con lo cual nos va a quedar que esto queda como en 8 tercios. Por lo tanto, respuesta, la integral de flujo, ¿sí?, a lo largo de la superficie en cuestión va a quedar como 8 tercios, ¿no? Obviamente con las consideraciones, ¿sí?, de que estamos calculando la integral con la superficie orientada hacia afuera y todas las cuentas que vienen por demás. Ahora con el caso 4, ¿no?, acá vamos a tener lo siguiente. Hay una curva que se define como la intersección de estas dos superficies, ¿no? En este caso, esta sería la superficie 1 y esta sería la superficie 2. Entonces la idea con esto es primero encontrar la recta tangente a esta curva en el punto 2, 4 y la imagen que corresponde al 0, y ver si eso en algún momento cruza a una superficie que tiene esta ecuación, ¿no? Que parece, no tiene, digamos, una ecuación demasiado definida, pero que, bueno, es la idea. Entonces tratemos de entender un poco de qué se trata esto. Acá la idea es, como ustedes ven, si miran bien las ecuaciones, no son superficies comunes. ¿A qué vamos con esto? No son superficies cónicas, cuádricas o algunas parecidas con las que ustedes estén acostumbrados a trabajar y con las cuales sea fácil despejar o fácil, digamos, poner de una forma sencilla de trabajar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Z, si miran la segunda superficie de C, no está definida en forma explícita, con lo cual, si hay que trabajarla, bueno, justamente vamos a tener que trabajar de una forma distinta, ¿sí? Y tampoco convendría encarar este problema, como muchas veces se suele hacer, tratando de buscar una curva paramétrica, ¿sí?, o una forma paramétrica de C, que también es una forma válida, pero eso justamente depende de qué tan bien o de qué tan explicado esté las curvas en cuestión. Entonces acá lo más probable es que tengamos que hacer otro enfoque, ¿sí?, que también es bastante común, o sea, lo van a encontrar en la mayoría de los parciales, así que no se preocupen porque no es un parcial un final muy extraño, ¿sí?, está dentro de lo normal. Si nosotros piensen ustedes lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos dos superficies, yo me las voy a imaginar como si fueran hojas de un libro, ¿no? Imagínense que tenemos las hojas como una especie de gaviota, ¿sí? Un ala que es roja y otra parte que es naranja, ¿no? Y la idea sería encontrar la recta tangente a la función en un punto C, ¿no? Y supongamos que este punto C es justamente, si esta es la curva, ¿no?, esta sería la curva intersección C, ¿sí?, entre justamente la superficie 1 y la superficie 2. Nosotros, para encontrar la tangente, ¿qué necesitamos? Un vector director. Lo estoy exagerando bastante, ¿no?, pero esto sería el vector tangente a esa superficie, ¿no? ¿Cómo se puede obtener ese vector tangente? Bueno, una forma es que ese vector, si es tangente, ¿sí?, lo tenemos que pensar de la siguiente forma: sacar, por ejemplo, la normal de la superficie 1, ¿sí?, luego sacar la normal de la superficie 2, y este tangente tiene que ser perpendicular a los dos normales a la vez, ¿sí? Esto es bastante interesante porque de alguna forma nos da una idea de con qué tenemos que trabajar. Entonces la idea sería, en base a esto, primero entendamos que para resolver el problema tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Tenemos que recurrir a esto. Entonces, en este caso, la ecuación de la recta tangente, como toda recta, va a cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? Fíjense, va a pasar por un punto que en este caso este punto, otra forma de llamarlo, sería x0 vector. Entonces esto nos va a quedar como t, que es un escalar, por un vector director más un punto x0, ¿sí? Esta sería la ecuación general
donde en este caso el x0 es el punto que nosotros conocemos, que acá nos queda como 2, 4, z0. Y el vector b se puede obtener haciendo el producto vectorial de la normal 1 por la normal 2. No importa el orden, porque acá la idea es tratar de obtener la recta en forma parametrizada, ¿sí? Así que no, en ese sentido no hay problema. Pero ¿cómo podríamos obtener esos vectores normales? Bueno, vamos a pensar primero en las dos superficies, ¿no? Yo tengo la superficie 1, que en este caso me queda como y igual a x al cuadrado. Una forma es como solemos hacer en estos casos. Pasar todo un solo lado de la igualdad, por ejemplo que nos quede y menos x al cuadrado igual a 0, y a esto tomarlo como una superficie de nivel, ¿sí? Es decir, una superficie de cualquier orden, ¿no? O sea, superficie 1 en función de x y z igual a 0, ¿está bien? Y podemos hacer lo mismo para la superficie 2, que en este caso sería, ¿no? Si tenemos z, que esto es igual a e a la z por x menos 2, de acá vamos a sacar z menos e a la z de x menos 2, que es igual a 0, y a esto vamos a llamarlo superficie 2 también en función de x y z. También lo pensamos como si fuera, ¿sí?, una superficie de nivel. Entonces, en este caso, una vez que nosotros tenemos el tema en cuestión, de acá lo que nosotros vamos a sacar es que efectivamente la normal 1 va a ser el gradiente de esa función, ¿sí?, en ese punto, en el x0, ¿sí?, y la normal 2 va a ser el gradiente de esa superficie también en el x0. Esa sería un poco la idea. Lo que hay que tener en cuenta acá es que se tienen que cumplir varios preceptos que parecen obvios pero que no lo son, y que está bueno que ustedes lo tengan en cuenta cuando le pregunten en teoría y toda la historia. Por ejemplo, es importante que el punto que ustedes quieran evaluar pase por la función, ¿sí?, que ustedes quieran calcular. Eso es obvio, ¿no? Pero no está de más decirlo. Y además de eso, también la función que ustedes vayan a armar tiene que ser diferenciable, se tienen que poder calcular las derivadas de una forma sencilla, ¿sí?, como pasa en estos casos, ¿ok? Entonces, la idea sería pensar justamente los gradientes de esa forma, ¿sí? Hasta ahora, fíjense, de una forma sencilla estamos trabajando con polinomios y con funciones exponenciales, con lo cual ninguno de esos tipos de funciones trae problemas a la hora de hacer las cuentas, porque son funciones derivables, no tienen problemas en los puntos en los cuales están, etcétera, etcétera. Con lo cual los podemos dejar ahí sin inconvenientes, ¿no? Pero eso sería un poco la idea, empezar a calcular las derivadas, ¿sí?, y luego ir armando la recta tangente, ¿no? Una vez que tengamos armada la recta tangente, de ahí buscamos la intersección con la superficie S y listo, ¿sí? Entonces ahora la idea va a ser, en este caso, supongamos, tenemos la superficie 1, vamos a arrancar viendo cada componente en función de x y z, que esto nos queda como y menos x al cuadrado, que es igual a 0, ¿sí? De acá vamos a sacar el gradiente de esta superficie, que esto nos queda como menos 2x, la derivada de esto respecto de x, que es menos 2, la derivada respecto de y, que es 1, y la derivada respecto de z, que vale 0, ¿no? ¿Cuál es el punto en cuestión? El punto en cuestión queda como 2, 4, z0, con lo cual el gradiente de esta superficie en el 2, 4, z0 nos va a quedar como 2 por menos 2, que es menos 4, 1 y 0. ¿Está bien? Luego vamos a despejar el z0, ¿sí?, que esto sale de la superficie 2, ¿no?, en función de x y z, que esto nos queda como z menos e a la z de x menos 2 es igual a 0. Vamos despejando, ¿no? Z menos e a la z por 2 menos 2, que es igual a 0, con lo cual vamos a tener z menos e a la 2z menos 2. Acá lo que ustedes pueden hacer es tratar de ver si hay algún método para reemplazar o pueden usar tanteo, o directamente pueden usar algún sistema como Wolfram o algo que resuelva la ecuación, ¿sí? En general, a veces con un tanteo simple sale, así que no se preocupen. Por ejemplo, si en este caso reemplazamos por z1, fíjense, ¿no? Esto nos va a quedar e a la 2 por 1 es 2, menos 2 es 0, con lo cual e a la 0 queda 1 y 1 menos 1 queda 0, con lo cual ahí chequeado perfecto, no hay problema. Entonces z vale 1, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular el gradiente de S2, ¿sí?, que esto nos queda la derivada respecto de x, que esto nos va a quedar como menos e a la z de x menos 2,
por z, la derivada respecto de y que vale 0, y la derivada respecto de z que es 1, menos e a la z de x menos 2 por x. ¿Sí? Y ahora reemplazamos en el punto en cuestión. Entonces fíjense, vamos a sacar el gradiente de la superficie 2, en este caso en el 2, 4, 1. Entonces esto nos queda menos e a la 1 por 2 que es 2, menos 2 que es 0, por z que es 1, 0. Esto vuelve a quedarse como e a la 0 que es 1, así que tenemos 1 menos 1 por 2, con lo cual esto nos queda menos 1, 0 y 1 menos 2 que también es menos 1. ¿Está bien? Entonces ahora ya tenemos los elementos como para calcular la normal, ¿sí? Entonces la normal que nos va a quedar, perdón, mala mía, el vector tangente o el vector director, que en este caso va a ser el producto de las normales, que en este caso ambas normales son los gradientes que calculamos nosotros, ¿sí? O sea que esto vamos a tener producto de gradiente de S1 por el gradiente de S2, que en este caso nos va a quedar con i, j acá, digamos que lo hacemos menos 4, 1, 0 y menos 1, 0, menos 1. Y ahora este vector nos queda i, esto por esto, 1 por menos 1, menos 1, menos 0 que es menos 1. Después tenemos 0, menos 4 que es menos 4, y luego 0, menos menos 1 que es más 1 que queda como 1. ¿Está bien? Entonces este quedaría el vector tangente. Entonces ahora ya podemos armar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? En este caso la ecuación de la recta tangente nos va a quedar como t por el vector tangente que es menos 1, menos 4, 1, más el punto que en este caso es 2, 4, 1, ¿sí? Y ahora para buscar la intersección de esta recta con la superficie, simplemente lo que hay que hacer es buscar la forma más reducida, parametrizada, que es condensarla, ¿no? O sea, hacemos la distributiva y nos fijamos los puntos. Fíjense, en este caso nos queda menos t más 2, luego tenemos menos 4 por t más 4, y luego tenemos t más 1, ¿no? Cada una de estas componentes de x, de y, de z, hay que reemplazarlas después en la nueva superficie, ¿sí? Entonces fíjense, la superficie en cuestión nos quedaba, fíjense, como y más 4 por z, que esto es x al cuadrado menos 1. Vamos a reemplazar todo acá adentro, ¿no? Entonces tenemos menos 4t más 4 para el caso de y, todo esto es más 4 por t más 1, que esto nos queda, fíjense, x al cuadrado que es menos t más 2 al cuadrado menos 1, ¿no? Vamos a despejar, tenemos menos 4t más 4 más 4t más 4, y esto nos va a quedar menos, esto es como decir menos t más 2 al cuadrado, es como decir t menos 2 al cuadrado, ¿sí? Por menos, ¿sí? Vamos a tener t cuadrado menos 2 por 2t, que es menos 4t más 4 menos 1, t con t se va, ¿sí? Y si pasamos todo a un solo lado, esto nos queda t cuadrado menos 4t, esto es 3, y este lado pasamos restando 8, o sea que nos queda menos 5. Vamos a ver cuánto es esto. De acá de hecho vamos a tener dos soluciones, por ejemplo t que va a valer menos 1, ¿sí? Y luego tenemos t que vale 5, ¿sí? Con lo cual, para encontrar dónde están los puntos, ¿no? Vamos a ver la recta como nos había quedado, que en este caso nos queda menos t más 2, vamos a tener menos 4t más 4, y vamos a tener t más 1. Vamos a ver cómo nos queda. La recta, cuando esto vale menos 1, esto nos va a quedar menos menos 1 que es 1, más 2 que es 3, menos menos 4 que es 4, más 4 que es 8, y menos 1 más 1 que es 0. Y luego lo mismo la recta en 5, que esto nos queda menos 3, en este caso, esto es menos 20, más 4 que es menos 16, y luego tenemos esta parte que es 6. Si los cálculos no están mal hechos, esta sería la respuesta correcta. Vamos a ver en este caso la aplicación del teorema de Green, que es lo que nos pide, ¿sí? Para el caso del teorema de Green es una integral
de trabajo normal que consta de lo siguiente. Como ustedes ven acá, la proposición 25, que dice, yo tengo una función vectorial que va a ir de R2 a R2, ¿sí? Que es un campo vectorial de clase C1, F que es de P y Q, y D que es el recinto que está dentro, que es un recinto de tipo 1 o tipo 2, ¿no? Contenido en A, tal que el borde de la curva es una curva suave a trozos. Entonces la idea es que si orientamos a el borde en sentido directo, la integral de trabajo a lo largo de ese borde nos queda como la integral doble a lo largo de ese recinto de la resta de las derivadas parciales Q sub X menos P sub Y, ¿sí? Es un atajo básicamente que se puede usar si se cumplen ciertas condiciones para calcular esas derivadas como ustedes ven ahí a continuación. A ver este caso, una vez que tenemos listo el teorema de Green, la idea sería la siguiente. Nosotros acá tenemos la matriz jacobiana de F, ¿sí? En todo punto de R2, ¿no? Y la idea acá sería que nosotros tenemos como dato la integral sobre una curva cerrada, entonces quiere decir integral sobre curva cerrada, orientada positivamente de una función alrededor de un recinto, ¿sí? Y esto nos queda como menos 2. Y la idea con esto es encontrar el área de, ¿sí? Con la curva siendo, en este caso, la frontera de esta función, ¿no? Entonces la idea sería la siguiente, para que ustedes vean la siguiente manera, ¿no? En este caso, estamos hablando, fíjense si vamos a dibujar brevemente lo que sería el dominio donde está esta función. Tenemos la curva que tiene una determinada forma, pero sabemos que es una curva cerrada, ¿sí? Y que si está orientada positivamente, lo que nosotros tenemos básicamente es un recorrido contra las agujas del reloj mirado desde arriba, ¿está bien? Esa sería la idea. Entonces, ¿no? Obviamente que si ustedes, otra forma de entender este concepto es que si ustedes recorren esto en sentido horario, ¿sí? Lo que van a tener básicamente es siempre a su derecha el recinto D, ¿sí? Entonces, esta es la curva, que es la curva C, ¿sí? Y el recinto es todo lo que está hacia adentro. Nosotros sabemos que la integral justamente vale menos 2 porque es un dato y además sabemos que los datos que están dando el problema, que es sobre todo este recinto, ¿no? Entonces, Green, ¿qué es lo que dijo recién? Que si nosotros hacemos esta misma integral, ¿sí? Sobre una curva cerrada, orientada positivamente, que la función es de clase C2, porque de hecho lo dice, fíjense que tenemos la forma de darnos cuenta que f es de clase C2 es porque tenemos la matriz jacobiana y como ustedes ven acá, la matriz jacobiana está bien definida, con lo cual no hay grandes inconvenientes en ese sentido, ¿no? Entonces esta integral, ¿sí? En este sentido, a lo largo de esta trayectoria se puede calcular simplemente haciendo la integral en el recinto D, ¿sí? De Q sub X menos P sub Y, que son las derivadas parciales de cada componente de ese campo de fuerzas que nosotros estamos calculando, ¿sí? Esa sería la idea en este caso y que por eso nos piden, digamos, sacar el teorema de Green al principio y toda la historia. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a tratar de ver justamente cómo nos arreglamos con esto. Fíjense. Por otro lado, nosotros sabemos que el área, ¿sí? En general es muy sencillo. El área siempre es la suma de todos los diferenciales de área. Es decir, tenemos que ir sumando todas las pequeñas partes, ¿sí? de las pequeñas áreas con las cuales nosotros estemos trabajando. Entonces simplemente acá es respecto del área la suma de todos los diferenciales de área. En este caso el área sería la integral doble sobre el recinto D del diferencial de área, ¿sí? Con lo cual, si de alguna forma nosotros con la información que tenemos somos capaces de con este teorema sacar estos términos hacia afuera, no va a haber problema. Presten atención a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo nos queda la matriz jacobiana de una función vectorial, ¿no? Porque en este caso se sabe, ¿sí? Que la función f es una función que va de R2 en R2, es decir, tiene dos componentes, dos variables y su imagen también tiene dos componentes que en este caso por convención a f se les llaman p y q, ¿sí? Esto ya les digo es una nomenclatura muy propia de los libros, sobre todo los de Estados Unidos, que ustedes cuando la vayan a consultar con los textos pues la van a encontrar de esa manera, ¿sí? También pueden encontrar otras letras, pero esa sería la idea principal.
Entonces, en la matriz jacobiana, ustedes tienen las derivadas parciales de toda esa sección. Tienen primero la derivada parcial de la primera componente, que es P, que es la que va a ir en la primera fila. Tienen las dos derivadas parciales, la derivada parcial de P respecto de X y luego la derivada parcial de P respecto de Y. Y por otro lado, la derivada de Q respecto de X y luego la derivada de Q respecto de Y. ¿Sí? Esta es la típica estructura de una matriz jacobiana de cualquier tipo, ¿sí? de derivadas parciales que sean necesarias. ¿Está bien? Entonces la idea básicamente sería lo siguiente. En este caso, ¿sí? La idea va a ser que nosotros, fíjense, si miramos lo que tenemos como datos, ya nos están dando cuánto valen las derivadas de Q de X y de P de Y respectivamente, ¿no? En este caso, esta por ejemplo es la derivada de P sub Y y esta por ejemplo es la derivada, en este caso, de Q sub X, por ejemplo. Entonces ya tenemos una idea de con qué podemos trabajar. Tenemos como dato cuánto nos da la integral, que sabemos que vale menos 2, así que no hay problema. Tenemos el dato de la integral de Green, con lo cual podríamos reemplazar directamente y eso indirectamente nos va a llevar a calcular el diferencial de área, ¿no? Fíjense, si a esta ecuación le pongo 1 y a esta ecuación le pongo 2, podemos igualar ambas ecuaciones, ¿ok? Y empezar a resolver desde ahí. Entonces, si la ecuación 1, que es la integral de línea, es igual a 2, que también es la integral de línea, vamos a tener que la integral, en este caso del recinto de Q sub X menos P sub Y, diferencial de A, esto nos queda menos 2. Si reemplazamos, Q sub X vale 2, ¿sí? En este caso, y P sub Y vale 4, ¿sí? Con lo cual, esto nos queda la integral, ¿sí? de este recinto de 2 menos 4 es menos 2 por el diferencial de área. Como justamente menos 2 es una constante, puede salir fuera de la integral, ¿sí? Pues no depende de nada, ni de X ni de Y. Así que lo podemos sacar por fuera y lo que vamos a tener es la integral doble, ¿sí? En este caso, y esto mismo ya es el área que hay que calcular, ¿está bien? Con lo cual, si ahora igualamos ambas ecuaciones, menos 2 veces el área nos queda menos 2, con lo cual el área nos va a quedar como menos 2 sobre menos 2 y el área finalmente nos va a quedar de tamaño 1. Fíjense que este es un problema que, planteándolo bien, no se preocupen si no nos dan parametrizaciones, si no nos dan ningún elemento adicional. Solamente entendiendo bien los conceptos y las herramientas que nos dan, ya podemos ir directamente a la resolución. Y esa es la parte buena que tiene esta materia. Vamos entonces ahora con el nuevo caso, ahora que ya definimos extremo relativo, y vamos a ver qué es lo que ocurre para este caso puntual, ¿no? Vamos a tener una función, como ustedes ven acá, es una función polinómica, ¿no? Y la idea es tratar de ver si tenemos un extremo relativo o absoluto en esta función. Lo primero que hay que hacer es definir el dominio de la función, que esto parece trivial, pero no lo es, ¿no? Dominio de f, que en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Como f es una función polinómica, va a admitir todos los números, todo R2, o sea, todo el plano, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el dominio de f va a ser todo xy perteneciente a R2, ¿no? Que en este caso vamos a tener que no vamos a tener restricciones de ningún tipo, ¿sí? Así que perfecto. Luego lo que hay que hacer es tratar de calcular las derivadas parciales. Como es una función polinómica, es una función que admite, digamos, derivadas parciales continuas, ¿no? O sea, vamos a tener en este caso, ¿sí? Funciones que también no van a tener problemas en el dominio. Con lo cual, fíjense que si hacemos la derivada parcial de f respecto de x, nos queda como 2x, ¿no? También el dominio de esta función van a ser todos los xy pertenecientes a R2, ¿sí? Y si hacemos la derivada parcial de f respecto de y, nos va a quedar como 4 por y al cubo. Y también es una función, digamos, que no tiene problemas de dominio. Esto parece una trivialidad, pero ya les digo, háganlo siempre que tengan este tipo de funciones porque nunca viene de más. ¿Ok? Bien, entonces ahora, una vez que tenemos esto, la idea es para los puntos críticos, la idea es para decir si tienen un extremo en cero. Entonces, para que tenga extremo en cero tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones para que sea extremo en cero? La primera es que las derivadas parciales, ambas a la vez, tienen que ser las primeras derivadas parciales, ambas tienen que ser igual a cero, ¿no?
Y por otro lado, hay un cálculo que se hace con las segundas derivadas parciales, ¿no? Que es derivar sucesivamente esas funciones derivadas, ¿no? Y luego armar con ellas lo que se llama el hessiano, que el hessiano es el determinante, ¿sí?, de esas derivadas en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una vez que uno tiene el hessiano, la idea sería, en este caso ese determinante hessiano, tenemos varias opciones. Primero, que si el determinante es mayor que 0, este sería como el primer camino. Si el determinante es mayor que 0 y a su vez la segunda derivada respecto de x es mayor que 0, estamos ante un mínimo, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, un segundo camino es que el determinante también sea mayor que 0, pero que ahora la segunda derivada nos quede menor que 0 y estamos ante un máximo. Estos dos casos son los únicos casos donde hay puntos críticos, ¿sí? Donde son, extremos, como propiamente dicho, porque después hay otros casos más. Por ejemplo, puede ser que sea punto crítico, pero que no sea extremo, como en el caso de cuando nosotros tenemos un punto de ensilladura o punto silla, ¿sí? Que ese sería el tercer camino, que acá simplemente lo único que alcanza es que el determinante de f CDH sea menor que 0, con lo cual acá es un punto silla o punto de ensilladura, ¿sí? Entonces ahora, básicamente lo que hay que hacer es calcular según lo que nosotros vimos, ¿no? Entonces fíjense, en este caso, la idea va a ser, hacemos la segunda derivada respecto de x, con esta información que esto nos queda como 2, la derivada cruzada de f, luego primero respecto de x y luego respecto de y, que vale 0, luego la derivada de f respecto de y luego respecto de x, que también vale 0, y luego la derivada de f respecto de y dos veces, que en este caso queda como 4 por 3 queda como 12, ¿sí?, por y, en este caso al cuadrado. ¿Está bien? Con lo cual, cuando hagamos el determinante de la matriz hessiana, que esto nos queda 2, 0, 0 y 12y cuadrado, y cuando ahora lo reemplazamos, pero lo reemplazamos en el 0, 0, esto nos va a quedar como 2, 0, 0 y 12 por 2, que nos queda como 0. ¿Está bien? Con lo cual, lo que vamos a tener acá es que el determinante de esta matriz nos va a quedar 0, ¿sí? Entonces la idea sería tratar de entender un poco qué es lo que ocurrió acá, ¿sí? Porque justamente con determinante 0, ¿qué quiere decir? Que no podemos clasificar, sí, o este método, mejor dicho, no es bueno, ¿sí?, para encontrar los máximos y los mínimos de esta función. Entonces la forma de sacarlo sería una opción alternativa, sería tratar de evaluar la función en ese recinto, ¿no? No quiere decir que estemos equivocados, solamente que el método que usamos no es válido, nada más, ¿sí? Piensen que es análogo a cuando ustedes tienen que calcular radioconvergencia de series, que una de las condiciones es tratar de no aplicar el teorema donde efectivamente el radio no sea, como es el radio, o la función no se cumple. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es tratar de evaluar la función de una forma un poco más abierta, ¿sí? Nosotros volvemos a tener la función f de xy, que acá nos va a quedar como x al cuadrado más y a la cuarta, y en este caso el punto en cuestión es el 0, 0. ¿Está bien? ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos en cuenta acá? Para el 0, 0, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Tratando de estudiar un poco la función, ¿sí?, la función, pensémoslo de la siguiente forma. Este número al cuadrado, ¿sí?, x al cuadrado va a ser siempre positivo, o 0 en el mejor de los casos. Y a la cuarta también, porque y a la cuarta es el resultado de hacer y al cuadrado, con lo cual también va a ser siempre positivo. Eso nos da la pauta de que la función, si siempre es la suma de un número que es mayor que 0 más otro número que es mayor o igual a 0, la imagen siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, eso es de cajón, digamos. ¿Dónde puede ser que la imagen valga 0, que sería su valor mínimo? Bueno, en este caso, en el 0, 0. ¿Sí? Cuando hacemos la imagen de 0, 0, nos queda como 0 al cuadrado más 0 a la cuarta, que nos da 0. Entonces, eso nos lleva a pensar, sin pasar por el análisis anterior, que hay un mínimo absoluto en 0, ¿sí?, en el 0, 0, y vale la imagen del 0, 0, que vale f en 0, 0, que vale 0.
¿sí? Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de este análisis? Y la idea acá es tratar de pensar fuera de la caja, como se dice en inglés a veces, ¿no? O sea, tratar de pensar en un sentido más general qué pasa con ese dominio, qué pasa con esa función en particular y ver qué cosas aplican y qué cosas no. ¿Está bien? Esa sería la única forma de poder sacarlo bien. Así que eso sería el detalle en cuestión y listo. Y el ejercicio ya termina ahí sin mayores inconvenientes.